En este video comenzaremos a estudiar cuáles son algunos de los puntos que utiliza Dios para emitir su juicio, es decir, cuáles son las bases en las que se basa Dios para su juicio, su ira, su enojo. Como dato interesante, cuando estudiamos Apocalipsis del capítulo 8 y el capítulo 9 comenzamos a ver una parte pequeña de lo que sería la ira, el enojo de Dios sobre el mundo, pero recordemos que en esos capítulos solo se vio afectada solo una tercera parte, por dar un ejemplo, una tercera parte de los mares, una tercera parte de los humanos, una tercera parte de la vegetación, entre otras cosas. También comenzamos en capítulos estudiados anteriores a este, que el enojo de Dios, su ira, su juicio, va a traer fin a lo que es la Babilonia de estos nuevos tiempos, es decir, el imperio mundial, que está surgiendo o que ha surgido, así como los países que se están uniendo en contra de Dios. También estuvimos analizando, en videos anteriores, que Dios va a colocar un ángel el cual ha sido designado para utilizar esa hoz y cegar al mundo de estas personas que son terrenales, las colocarán en este lagar, donde se emitirá su juicio. Recordemos que todos estos eventos sucederán fuera de Jerusalén, es decir, en todo el mundo excepto en este lugar, Jerusalén. También es sabido que Dios es santo y por tal motivo debe de juzgar el pecado, y Él lo ha venido diciendo desde tiempos muy antiguos. Por otro lado, se sabe que Dios puede juzgar de dos maneras. La primera sería que juzgaría a través de su gracia, por medio de la redención, y esto es aceptando a Cristo Jesús. Y la otra forma que puede juzgar el pecado es a través de la muerte espiritual, que consiste en el tormento eterno que pudiera enfrentar en el infierno a aquellos que no se arrepientan y acepten a Cristo Jesús. Así es que es momento de que tú decidas qué tipo de juicio quieres que Dios emita en tu vida, el juicio donde Jesús lava tus pecados porque aceptas al Mesías como tu Salvador y haces ese cambio para hacer lo correcto y portarte bien. O bien puedes elegir el otro juicio, que sería por medio del sufrimiento eterno que enfrentarías en el infierno. Leamos entonces el capítulo 15, versículo 1. Y vi otra señal en el cielo, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. En este versículo el propósito es entender cuál es la naturaleza y esos parámetros que Dios utilizará para su juicio sobre este mundo. Podemos ver que en este versículo se comienza a hablar sobre este juicio, y utiliza palabras como admirable, grande o grandioso, porque se comienzan a emitir señales en los cielos, y esto es porque después de este juicio, el reino de Dios será establecido en la tierra. Por eso en este versículo, Juan comienza a decir cosas como es maravilloso estas señales que él está viendo. También en este versículo podemos observar que se presentan las plagas, y si has leído el libro de Éxodo, ahí también se mencionan sobre las 10 plagas que Dios utilizó para sacar a su pueblo de Egipto, encontrando entonces esa relación entre estas 7 plagas que Dios tiene para juicio que dará entrada al reino que dirigirá el Mesías Cristo Jesús. Observamos otra relación con el libro de Génesis, cuando se está liberando al pueblo de Israel de Egipto, que en ese momento se está dando una redención, es decir, un cambio de paradigma, entre lo que venían haciendo los israelitas, con lo que van a hacer en cuanto Dios los adopte y los libere. Es decir, tuvieron que dejar todas sus creencias que habían adoptado en Egipto los falsos dioses y solo adoptar y abrazar a Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, como su único Dios verdadero. Podemos ver otra relación en el tiempo de Egipto, que se presenta en el libro de Génesis, donde se sabe que Egipto era la potencia mundial de ese momento, era un imperio, el cual desafió a Dios y aplastó a su pueblo, y donde se vio que Dios emitió plagas para ver su esplendor y su poderío. En los últimos tiempos Dios emitirá su juicio. Nos sacará fuera de este mundo a sus redimidos, a su pueblo, como se menciona en este libro de Apocalipsis. También recordemos que cuando lees este libro de Génesis se menciona a Babilonia, Babilonia la grande, la ramera, que simboliza hoy en día al gobierno mundial, que se levantará o que se está levantando y se comienza o se comenzará a ver esta redención, este cambio que Dios realizará, cuando comiencen a ser emitido este juicio. Este derramamiento de las plagas, ahí se verá la transición hacia el nuevo reino.
Aquí se mencionan a estos 7 ángeles. Recordemos que el número 7 tiene que ver con propósitos que tiene Dios y con la santidad de Él, y este número, en este capítulo se repetirá varias veces, para recalcar que esto viene de Dios y que tiene un propósito. Por lo que estos 7 ángeles vendrán a derramar estas 7 plagas finales, con el propósito de Dios, con su santidad que se manifestará a través de su reino, y para que esto suceda se tiene que emitir ese juicio que Dios ha venido diciendo desde tiempos muy antiguos. Por otro lado, podemos también observar, en este versículo 1, que con estas plagas que se emitirán o se derramarán en el mundo, vendrá el fin de la ira de Dios, y estas se pueden considerar como buenas noticias, debido a que llegará el fin de su ira, el fin de su enojo de Dios y el establecimiento del nuevo reino. Pero es importante mencionarte que, en este libro de Apocalipsis, no es el único juicio consumidor que vendrá sobre este mundo. En capítulos más adelante menciona que habrá otro juicio consumidor de Dios, después del reino milenial, es decir, después de que Cristo Jesús reine durante 1000 años este mundo. Se presentará otro juicio consumidor de Dios. Este otro juicio se analizará más adelante. Porque de acuerdo a lo que se menciona en este libro de Apocalipsis, el reino de Dios será establecido en 2 grandes periodos. El primer periodo se establecerá el reino milenial, donde Jesús el Mesías gobernará desde el trono de Dios, en el lugar santísimo, entre los 2 querubines, y el arca del pacto. Y el segundo periodo sería cuando pasado los 1000 años de este reino milenial, donde Jesús estará gobernando. Pasado este tiempo, Satanás deberá ser liberado nuevamente, estará haciendo sus fechorías en la tierra y al final será juzgado una vez más, junto a aquellas personas que decidirán unirse al diablo, ellos serán juzgados una vez más. Y se establecerá este reino justo, este reino final, la nueva Jerusalén que no tendrá fin. Leamos entonces el versículo 2 del capítulo 15. Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. En la primera parte de este versículo observamos que se menciona el mar. Es importante decirte que anteriormente mencionamos que el mar se refiere a algo que se está moviendo de manera constante. Las olas van de un lado al otro, se puede escuchar el rugir del mar. Señalamos que el mar tiene una relación de inestabilidad. También mencionamos que esta inestabilidad la produciría este imperio mundial y el maligno, el anticristo, que se opone a los propósitos del Dios Altísimo. Pero al leer este versículo, este mar que se lee en este versículo, no es el mar que se menciona en otros versículos que ocasiona inestabilidad, porque este, de acuerdo a lo que se lee, es un mar de vidrio mezclado con fuego. Entonces es muy diferente, no es un mar de agua, que produce movimiento e inestabilidad, sino que está mezclado con vidrio y fuego. Aquí el fuego, como el vidrio, se puede relacionar que hay una estabilidad, porque si tú lees ahí te mencionan, que se encuentra, todos aquellos que han alcanzado la victoria, sobre la bestia, y se puede decir que este mar es estable y está lleno de victoria. También al leer el versículo 2, ahí te menciona que estos son los victoriosos. Esto se puede relacionar con el triunfo, la victoria, y al estar parados sobre este mar se demuestra que vencieron esa inestabilidad, que producía ese imperio mundial, maligno, el anticristo, y que triunfaron sobre ellos. También puedes observar en el versículo que estos victoriosos sostienen arpas de Dios, y el arpa se puede relacionar con la alabanza, en este caso hacia Dios. Por ende ellos estarán adorando o adorarán al Dios Altísimo. También en este versículo se puede ver que Dios le puso fin a esa inestabilidad que generaba ese imperio mundial y el diablo, el anticristo, por lo que Dios trajo esa estabilidad, esa verdad, y da como resultado la adoración hacia el Dios de dioses. Comencemos entonces a analizar versículo 3, leamos. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Aquí, si te das cuenta, se comienza a ver la relación que hay entre la victoria que Dios
dará a su pueblo y el juicio que emitirá, por lo que te menciono que tengas cuidado de aquellas gentes que comienza a decir que Dios no juzgará a nadie, que eso quedó en el pasado. Otros dicen que eso de juzgar no es parte de la naturaleza de Dios. Y eso es una gran mentira. Porque si tú has leído el Viejo Testamento, una de las características de Dios es que no consiente el pecado, y si habrá ese juicio, estos individuos están equivocados. Vemos bíblicamente hablando que hay esa relación entre lo que es el juicio y la ira de Dios y también la adoración. Es decir, se emitirá el juicio y como resultado se presentará la adoración al Dios de dioses, al Rey de los ejércitos. Entonces, si lees la parte del versículo, donde se menciona y cantan el cántico de Moisés, haciendo referencia a estos que están parados, sobre este mar de vidrio de fuego ellos están entonando, cantando esta canción de Moisés, aquí se puede ver cómo se revela que no existe un conflicto entre las enseñanzas que dio Moisés, dadas por Dios a su siervo, revelando que no hay ese conflicto con las enseñanzas que dio el Mesías, o sea Jesús, cuando vino a la tierra como hijo de hombre. Muchos pseudo maestros de la Biblia mencionan que las leyes que le fueron dadas a Moisés en Génesis y en el libro de Deuteronomio ya no funcionan. Pero de acuerdo a lo que leemos en este versículo 3, en donde se está dando este cántico de Moisés el siervo de Dios, y mencionan grandes y maravillosas, son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Podemos entender que estos mandamientos, tanto los de Moisés que recibió de Dios, como los que Jesús añadió, definen la santidad, definen lo que es justo, lo que agrada a Dios. Pero solo a través de las obras del Mesías, de este Cordero perfecto que simboliza la redención, podemos estar en una posición en la que las verdades, en la que los mandamientos y las enseñanzas que enseñó Moisés pueden hacerse realidad en nuestra vida, es decir, poder estar en la presencia de Dios sin morir. Dicho de otra manera, el antiguo pacto para alcanzar la redención debía de seguir todos esos mandamientos que se le fue dado a Moisés y no pecar. Pero con el nuevo pacto y aceptando a Cristo Jesús como nuestro Redentor y nuestro Salvador. Sin embargo, aceptando a Jesús como el Redentor, se deben seguir haciendo para que nuestras obras nos ayuden para tener tesoros en el cielo. Leamos entonces el versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, pues tus justos juicios han sido manifestados. Si te das cuenta en la primera parte del versículo donde se pregunta ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Aquí lo que se menciona es que a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, y que la gente se hace como que no pasa nada, que Dios no existe y que todo es maravilloso, o que así es el mundo, al hacer esta pregunta en este versículo, se puede entender que en un momento dado, cuando se emitan estos juicios, todos le temerán y aceptarán a Dios como el Rey de Reyes. Estos no significan que todos los que habitan el planeta serán salvos. Si tú has leído el libro de Filipenses, ahí Pablo menciona, y dice que cada rodilla se doblará, y toda lengua confesará, para la gloria de Dios, y todos y confesarán y dirá que Jesús es el Mesías, es el Señor. También hay que recordar que Dios Padre, y Dios Hijo y el Espíritu Santo son Dios, que son la Trinidad. Eso no significa que todos estos que confiesen serán salvos, refiriéndose a aquellos que confesaron después de la muerte, porque muchas de estas gentes realizarán esa confesión, pero lo harán en el momento en que se esté dando el juicio, que estén siendo juzgados, pero ya estarán muertos, es decir, ya no estarán en vida en la tierra. Reiterando que de acuerdo a lo que dice en la Biblia, toda la humanidad, ya sea en vida o ya muerto en el juicio, doblarán sus rodillas, confesarán que Jesús es la salvación, que Dios es el Dios de dioses, pero en cierta forma serán obligados de acuerdo a todos los hechos y cosas que ellos vieron. Pero como no lo hicieron o no lo harán cuando estén en vida en la tierra, ya no serán salvos y por ende no estarán sus nombres escritos en el libro de la vida. Y esto lo podemos ver que sucederá así, porque te menciona que solo Dios es santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán al Dios de dioses, al Dios de los ejércitos. Esto se dará pues sus juicios son justos y han sido manifestados. Si te das cuenta, a pesar de que muchos negarán o no querrán darle la gloria,
la alabanza y aceptar que Cristo Jesús que vino para salvación estando ellos en vida, en un momento dado sí se dará ese doblamiento de rodillas. Entonces es cuestión solo de tiempo para que se presente esa aceptación hacia el Dios Altísimo. Leamos entonces el versículo 5. Y después de estas cosas miré, y he aquí, fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Si iniciamos el análisis de este versículo, en la frase que menciona, que fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, estaría hablando sobre un recordatorio, un reflejo del pacto que Dios realizó al pueblo de Israel, llamada o conocida como el Arca del Testimonio. Es importante entender que una sinagoga está construida o diseñada basada en el templo, es decir, es como un pequeño templo en la tierra. Esta es una representación a lo que es el templo celestial. Por ende sabemos que en estos templos o sinagogas existe este tabernáculo del testimonio que viene siendo la palabra de Dios. Y antiguamente el arca del pacto se encontraba en el templo en el lugar santísimo, y este contenía los 10 mandamientos. Sabemos que dentro del arca del pacto se encontraba una jarra del maná, la vara de Aarón y muy importante se encontraban los 10 mandamientos. Es importante comprender que existe una relación muy directa con los 10 mandamientos y los mandamientos que se dieron en el libro de Deuteronomio. ¿Qué significa esto? Si lo vemos en un contexto judío, recordemos que los judíos fueron los que recibieron tanto los 10 mandamientos como los 601 mandamientos de Deuteronomio. Si lo vemos en ese contexto y lo unimos a las enseñanzas del Mesías de Jesús cuando vino a la tierra, encontramos esa unión o relación. Que es que esos mandatos se deben cumplir para evitar pecar y agradar a Dios. Además, estos mandatos hacen que en una sociedad exista la cordialidad, la libertad y evita que unos cuantos tengan todo y otros no tengan nada, entre otros beneficios a nivel sociedad y en lo individual. Ahora sí seguimos con el análisis sobre que fueron abiertos en el cielo, el templo del tabernáculo del testimonio y la relación con los mandamientos. Observamos que, cuando vino Jesús a la tierra, le preguntaron los fariseos, los escribas, ¿cuál era el mandamiento más importante? Y Jesús respondió y dijo el más importante. Era amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y también mencionó el mandamiento de, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí tanto los mandamientos del Viejo Testamento, como los mandamientos que Jesús añadió, se unifican o se unen y se pueden poner como el pensamiento. El carácter de cómo es Dios, sumándole que Dios quiere que nosotros nos comportamos conforme a ellos en esta vida. Y esto es importante que lo sepas porque en base a estos mandamientos que fueron dados en el Viejo Testamento, los 10 mandamientos como los mandamientos de Deuteronomio, y si le sumamos los otros 2 mandamientos importantes que dijo Jesús, cuando vino a la tierra como hijo de hombre, en base a eso Dios juzgará a la humanidad. Esa es su relación, que al abrirse el tabernáculo del testimonio, en base a esos mandatos se juzgará a todos. Vamos a leer entonces el versículo 6, que tiene una relación directa con el versículo 5. Y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Iniciando su análisis. Estas 7 plagas que se mencionan en este versículo contienen la ira de Dios, el enojo de Dios. Podemos ver la conexión entre la ira de Dios, es decir, su juicio que se dará. Y observamos cómo Dios reitera en este versículo que estas 7 plagas, que llevan estos 7 ángeles, emitirán juicio. Y como se explicó anteriormente, la relación que hay entre el juicio y las plagas y el tabernáculo del testimonio es tanto los 10 mandamientos, como los mandamientos que se dieron en el libro de Deuteronomio, así como los mandamientos que Jesús que llegó a dar cuando vino a la tierra como hijo de hombre. La relación es que Dios, Cristo Jesús, juzgará en base a esos mandamientos, en base a la violación de estos mandamientos. Cuando la gente no cumple con su justicia y quiere hacer lo que ellos quieren, cuando se emita ese juicio se basará en ese fundamento que se le fue dado tanto en el Viejo Testamento de los 10 mandamientos y los mandamientos de Deuteronomio, así como esos manda que dio Jesús cuando vino a la tierra como hijo de hombre. O sea, Dios no dará un juicio, porque se le haya ocurrido,
o porque se encontraba aburrido y dijo allá se haré un juicio a los humanos. No. Dios primero dio y dijo cómo debía de comportarse la humanidad para que vivieran en paz y para que se tuviera una relación directa con el Altísimo. Es ahí que da los 10 mandamientos y los 601 mandamientos que se mencionan en Deuteronomio, pero como el hombre no cumplió e hizo lo malo ante sus ojos. Dios dijo desde hace mucho tiempo que debíamos cambiar, de hacer lo recto y lo justo, pero como es sabido, el hombre no cumplirá y es ahí que él emitirá su juicio, su ira. Si eres un creyente, las fallas que tengas o los tropiezos que llegaras a tener, estos pecados ya sé que los hayas realizado, en el pasados, presentes o futuros han sido pagados de una manera total, por completo, por esta sangre maravillosa del Mesías, pero si no has recibido el mensaje del Evangelio o bien no lo aceptaste, entonces tú serás juzgado por cada violación a la ley de Dios. De eso es de lo que se está hablando en este pasaje. En la parte que se mencionó en el versículo 6, que salen estos 7 ángeles que tenían las 7 plagas, recordemos que estas plagas son para juicio, para la ira de Dios. Entonces, si tú no aceptaste el Evangelio y a Cristo Jesús como tu Salvador, a ti te caerán estas 7 plagas que son sinónimo de la ira de Dios y de su juicio. Y si recordamos que mencionan en este versículo también que son 7 ángeles y 7 plagas, sabemos entonces que el número 7 implica que todos estos ángeles, así como las plagas, han sido santificadas, para que tengan un propósito específico, para aquellos que no aceptaron ni el Evangelio Cristo Jesús, ni lo aceptaron a Él, para salvación. Pasemos entonces al versículo 7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive para siempre jamás. Aquí podemos leer en este versículo, se menciona que una de estas 4 criaturas, estos seres vivientes, se encuentran delante de Dios en el cielo y que estas criaturas continuamente alaban a Dios. Una de esta criatura le da a los 7 ángeles estas copas o tazones y de acuerdo a lo que se lee, es que estas copas contienen la ira de Dios. Es decir, estos juicios, estas 7 plagas. Cada uno de estos 7 ángeles, que tomaron las copas y que tenían ese mandato de Dios que las derramaran sobre la tierra, vemos aquí que estos juicios son únicos. Estos juicios no son obras del hombre, no son resultado de acciones o cosas humanas, son y vienen de manera directa de Dios, del Rey de Reyes. Estos juicios o plagas opacarán cualquier cosa que haya realizado el anticristo o el diablo, y todo el mundo sabrá que Dios es ese Dios de los ejércitos, y que no hay nadie como Él. También se sabrá de su ira, que Él es un Dios santo, y esto traerá ese juicio que por miles de años ha dicho Dios, que se realizará. En base a que la humanidad no se arrepintió, y no le dieron el lugar a Dios, cuando Él se los estuvo pidiendo de buena manera que se arrepintieran y que lo adoraran a Dios, ¿y qué hizo la humanidad? Rechazó a Dios, en cambio cayeron en el engaño del diablo, llegando a adorarlo y dejaron ponerse la marca del diablo. Aquí nuevamente en este versículo se menciona la ira de Dios, que tiene la finalidad de consumir, de terminar con lo impío. Muchos mencionan y dicen que esto es porque Dios es un Dios injusto, y esto es incorrecto. Como te mencioné, Dios viene diciendo desde la antigüedad, que se arrepientan, que Él es el Dios de dioses. El Rey de Reyes. Entonces queda claro que Dios no se deleita, ni con la muerte de las personas, ni con el sufrimiento, pero esto es necesario que ocurra para limpiar a la humanidad, y esto también se da por la falta de dignidad que la gente no quiere aceptar a Dios, por esa falta de disposición hacia Dios. Es decir, la gente no quiere arrepentirse y no quiere dejar de pecar. Entonces queda claro, en este libro de Apocalipsis, que Dios se manifestará al mundo y aún así mucha gente no estará dispuesta a humillarse, a darle ese honor, tampoco querrán confesar sus pecados, ni volverse hacia lo recto. Ellos querrán seguir haciendo lo turbio, lo que el diablo les dio, y no querrán aceptar al Dios de dioses, ni a Cristo Jesús como su Salvador. Ellos o esta gente se mantendrá en sus caminos blasfemos, y por ende por sus decisiones, no por caprichos de Dios, ni tampoco porque Dios quiera matarlo, sino porque la humanidad o parte de la humanidad decidirá seguir con sus caminos blasfemos. Por tal motivo caerá sobre ellos la ira de Dios y su juicio. Si lees en la parte del versículo que dice que vive para siempre jamás,
Esa expresión nos habla que Dios es eterno, y que Él seguirá existiendo a pesar de todo, lo que diga el hombre Él seguirá siendo, el Dios de dioses por siempre. Pasemos a leer el versículo 8. Y el templo se llenó del humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar en el templo, sino hasta que se cumpliesen las 7 plagas de los 7 ángeles. Podemos leer entonces en la primera parte del versículo, es que se llenó de humo y este humo representa la gloria de Dios, donde se llenó esta gloria, en el templo que se encuentra en el cielo, porque algunos dicen que se llenará la gloria en el tercer templo que se construirá, pero esto no es correcto. Donde se verá la gloria de Dios en forma de humo, será en el templo que se encuentra en el cielo. Aquí también se puede ver nuevamente esta relación estrecha que se está dando entre lo que es el juicio de Dios y su ira, y con la gloria de Dios. Algunas personas piensan que estas dos cosas del juicio de Dios, que es su ira, no son compatibles con este Dios glorioso, o con su gloria, pero si tú lo piensas y has leído la palabra de Dios, esto sí es posible. Esto se debe a que Dios es santo, Dios es glorioso, y que Dios juzga el pecado, es decir, Dios no tolera todo lo que es impuro. Lo que es pecaminoso y es ahí donde su juicio dará esa gloria, contra todo eso que es impío. Aquí puedes leer en este versículo 8, que se manifestará su santidad en este templo, en que se encuentra en el cielo y por ende se manifestará su gloria en este mundo. Nuevamente si leemos la parte que dice, y el santuario o el templo se llenó del humo de la gloria de Dios y de su poder nos hace recordar, si has leído el libro de Crónicas o bien si has leído el libro de Reyes, si comparamos esto que te mencionan en este libro con el del versículo 8 se puede comparar en cierta forma con lo que pasó en los tiempos del rey Salomón. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando Salomón construyó el primer templo en Jerusalén, él dedica ese templo a Dios. Salomón ora al Dios Altísimo y se produce una respuesta, por parte de Dios, a través de la oración de hablar con Dios. En ese primer templo se llena de humo, que viene siendo la gloria de Dios. Y debido a que está lleno el primer templo de la gloria de Dios, los sacerdotes tuvieron que esperar, no pudieron entrar en templo a hacer sus actividades. Porque la gloria de Dios se estaba manifestando y se sabe que es santa, por lo que, si ellos se acercaban a la santidad de Dios, caerían muertos porque recuerda que el humano es pecaminoso por su naturaleza. Entonces si leemos la parte del versículo que dice, y el templo se llenó del humo, de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar en el templo, esto se entiende que Dios llevará a cabo lo que vino diciendo con mucho tiempo de anticipación y por eso Dios ha venido pidiendo a la humanidad que se arrepintieran, y que cambiaran sus caminos. Por eso Dios mandó a su Hijo Cristo Jesús para que se diera esa redención, pero el humano no lo quiso escuchar. Aquí claramente podemos ver que Dios va a ejecutar su juicio y podemos también leer y ver que en el momento que comience a derramarse esas copas se llenará de la gloria de Dios el templo y de que nadie podrá hacer absolutamente nada dentro del templo hasta que sea derramada este juicio, esta ira de Dios, es decir que Dios está validando que se realice este juicio. También si te das cuenta en este versículo 8 nuevamente hace aparición el número 7. Al menos 2 veces se menciona. Esto da como entendimiento que Dios reitera que se manifestará tanto la ira de Dios como su santidad de tal manera que el pecado será consumido y si no aceptaste a Cristo Jesús estando en la tierra vivo no podrás ser salvo, tu nombre será borrado del libro de la vida. Resumiendo, en este capítulo 15, Dios comienza a decir y a mencionar sobre que habrá 7 plagas y que estas plagas representan su juicio consumidor, su ira, y que cuando comiencen a ser derramadas, se manifestará la gloria de Dios, y nada pasará en el templo de Dios hasta que sean ejecutadas estas plagas, esta ira de Dios. Esto es para erradicar el pecado en el mundo. Si te sirvió este video, transmítelo a aquellas personas que tú consideres que necesiten escuchar la palabra de Dios para salvación. Te invito a que leas tu Biblia todos los días. Te invito también a que ores todos los días con Dios, que platiques con Él. Y muy importante, no creas a ciegas lo que te dicen los pastores, los padres, tu guía espiritual. Pon en duda y confirma que lo que dicen es real y que se basa en la Biblia.
Por eso te digo que leas tu Biblia y ve todo lo que te estén diciendo sea correcto y que se base en la Biblia. No te dejes engañar y siempre verifica lo que te enseñan. Te invito a que te suscribas al canal, que me regales ese like y le des clic en la campanita de las notificaciones. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.